Ahora sí, les vamos a dar la bienvenida oficial a todas y a todos. Muchísimas gracias por conectarse hoy a este conversatorio que vamos a realizar con Agustina Videla. Ella es la autora del libro Único del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre. Y tenemos como invitado a Juan Pablo Oltov, que él es del Instituto Giro Terapéutico, y este conversatorio lo titulamos Potenciando fortalezas en niños neurodiversos. Y como decía recién Agustina, este conversatorio lo organizamos junto a la librería Palito y a la Asociación Civil Mundo Azul TEA, de Mar del Plata también. Y bueno, ahora le paso la palabra a Agus. Hola, bienvenidos a todos, a todas, gracias por estar acá. Y bueno, inmediatamente le voy a dar las gracias y le voy a pasar la palabra a Juan Pablo Oltov, que está un poco en la génesis. Se juntaron dos ideas ahí y nació este encuentro, así que Juan Pablo, gracias por estar acá, por participar y por haber querido también que esto suceda. Bueno, muchas gracias, Agustina. Antes de comenzar a hablar, les quería preguntar de paso a Nadia también y a las personas que nos escuchan si mi audio funciona bien, porque perfecto. Ahora, impecable. Estuvimos penando, chicas y chicos, porque no se le escuchaba nada. Juan Pablo, ¿verdad? Está fantástico. Un arranque muy complicado con la cuestión del audio y ahora estamos muy bien. Bueno, les quería dar la bienvenida a todos. Le quería agradecer a Agustina por la invitación, le quería agradecer a Nadia también por la logística y por dar una mano para que este conversatorio pueda funcionar de la mejor manera. Quería agradecer a la gente de Mundo Azul también por participar de este conversatorio y a la gente de Palito por auspiciarnos de alguna manera y acompañarnos con la difusión y estando presentes. Un poco la idea con Agustina era titular a este encuentro para hablar sobre el tema de las fortalezas de las personas con diversidad funcional. Y también a mí me interesaría, en la medida que ustedes se vayan interesando y participando, hablar un poco del lugar de la familia. Bueno, para presentarme, tal vez sería interesante contarles a ustedes que están ahí y no nos conocen cómo fue mi experiencia para llegar a este encuentro. Nosotros trabajamos en un espacio de salud, que bueno, ya lo presentaron y gracias, que es Giro Terapéutico, y trabajamos acompañando a una cantidad de personas con desafíos en el desarrollo, y en todos los casos, pero sobre todo en algunos casos donde los niños son muy pequeñitos y con diagnósticos muy precoces, nos toca acompañar también a las familias. En una difícil tarea en la cual se atravesan difíciles procesos también, y bueno, por otro lado es una tarea muy linda en la medida que se van logrando distintas cuestiones. Sin embargo, a veces pensamos y bueno, y sentimos también que la mirada o el consejo detrás del escritorio como profesional, como científico, no siempre es suficiente para acompañar a estas familias a salir adelante de la mejor manera. Y en el marco de esas dudas, bueno, me encontraba en una librería buscando apoyos para colaborar, para sumar con esta tarea, y encontré el libro de Agustina. Enseguida me interesé porque, bueno, contaba la historia de una madre en una situación de resiliencia respecto de un montón de situaciones que vivió con su hijo, con un diagnóstico de autismo. Y además me interesaba muchísimo porque era una historia contada en primera persona. Y dije, esto me puede servir. Sinceramente, lo compré, me lo traje acá a casa y lo leí rapidísimo, y enseguida me contacté con Agustina para felicitarla por, bueno, la valentía que tuviste, Agustina, por contar tu historia con esa empatía y con esa fortaleza, pienso yo, muchas veces lograda a costa de admitir un montón de dificultades. Gracias Juan Pablo. Bueno, nada más, le quería compartir un poco cómo fue este encuentro. Ella me comentó que el libro en realidad recién salía y que estaban haciendo la gira para promocionarlo en distintas partes del país, y una de ellas era Mar del Plata.
Así que después de conversar un poco me invitó y aquí estamos. Te agradezco mucho por esa invitación, Agustina. Gracias, gracias Juan Pablo. Bueno, y les cuento a todos que la idea un poco es que esto sea lo más ameno posible. Gracias por estar acá. Todos tenemos muchos Zoom en nuestras vidas y realmente sumar uno más es un montón. Así que la idea es charlar un poquito con Juan Pablo en función de las preguntas y de un par de ideas que yo tenía un poco organizadas para tratar de transmitirles y que sea, la verdad, lo más útil posible. Veo, hay muchas mamás, leí ahí, que conversemos, que puedan traer las inquietudes que tengan, las preguntas, las reflexiones, los que quieran traer a conversar. Así que la idea es charlar un ratito con él y después abrir a preguntas y que la charla vaya yendo por donde todos están interesados, ¿no? Y en el medio de esas dos cosas, de esos dos bloques, Nadia, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a sortear un libro, que era lo que propone y suma la editorial Bonum y la librería Palito, entre los que están acá, así que hacemos eso en el medio, cosa de que todos hayan llegado y nadie se haya ido todavía, lo ponemos ahí en el medio. Así que bueno, empezamos con Juan Pablo, si querías empezar con alguna idea o pregunta. Bueno, después de este comentario, un poco viene al caso que hablé de la cuestión de las familias y la cuestión de algunos procesos difíciles que nosotros nos damos cuenta que se atraviesan. Y bueno, como leí tu libro, y me pareció súper interesante que el primer capítulo habla, si mal no recuerdo, se llama aceptación, ni más ni menos. Creo que es un proceso difícil y tal vez es un poco fuerte para que sea la primera pregunta, pero como es el primer capítulo, podemos empezar por el principio. Si querés, te hago un pequeño comentario y después decís cómo fue tu experiencia. Sabemos que, primero que logrando la aceptación de ciertas realidades es la única manera en la cual las familias y las personas se las pueden arreglar para sacar su situación adelante, para poder hacer algo con la realidad que les toca. Y esta cuestión de la aceptación, que es un primer paso necesario para poder lograr algo, nosotros vemos que no todas las familias les llega en el mismo momento. E incluso dentro de una familia, no a todos les llega dentro del mismo momento. Y hasta me puedo poner un poco pesimista y decir que ni siquiera en todos los casos llega este momento del desarrollo y del empoderamiento. ¿Qué tiene que pasar para que ese paso llegue, Agustina? Bueno, me parece que es una hermosa pregunta, porque yo hablando con otra gente, decíamos, la idea del libro y la idea de lo que nos ocurre tal vez con más intensidad a mamás que tenemos niños neurodiversos, es algo que de alguna forma todos siempre, en cualquier familia y con cualquier hijo, con cualquier hija, tiene que transitar, que es esta diferencia entre el hijo que uno sueña que va a tener y el hijo que tiene, ¿no? Y el hijo y las expectativas que uno tiene para ese niño, para esa niña, y lo que sucede en la realidad. Y en eso siempre, indefectiblemente, hay una brecha, porque nunca es lo que nosotros imaginamos que es. Entonces, yo creo que cuando hablo de aceptación, creo que me costó mucho porque pensaba también, tuve muchos diferentes conceptos de qué era lo que estaba aceptando, ¿no? Y en esto también creo que es muy complejo y esto me llevó mucho tiempo elaborar y todavía lo estoy obviamente elaborando, pero es lo que me gusta y me siento muy comprometida en acercar a otras mamás que estén en diferentes etapas, ¿no? Y es esta idea de qué es lo que acepto, porque a veces, ¿no? Por eso entramos en este paradigma, el sistema, la sociedad. ¿Qué pasa? Hoy inmediatamente cualquier mamá que está teniendo un diagnóstico o que está por tener uno, ¿qué sucede con ese diagnóstico? Primero que nada, bueno, hay mucho para hablar, ¿no? Pero, ¿qué es el diagnóstico? ¿Qué nos está diciendo el diagnóstico? Si estamos de acuerdo o no de acuerdo con esa mirada, con esa forma de etiquetar o de catalogar a los niños, ¿no? Ya ahí hay todo un aprendizaje para entender qué se diagnostica. Y después algo que yo hace poco empecé a poder como sostener en mi mente a la vez,
es esta idea de que el diagnóstico es muy importante a nivel sociedad, porque es lo que nos habilita a un montón de derechos y de herramientas. Exactamente, pero a la vez, ese diagnóstico, ¿qué trae? Inmediatamente trae un certificado de discapacidad, o sea, trae un montón de cosas. Entonces yo con mi hijo hace 10 años atrás, a los 3, ¿qué estaba diciendo? Yo, ¿qué era lo que me negaba? Me negaba, por ejemplo, a sentir que mi hijo era discapacitado. O sea, entonces, digo, hay muchos como conceptos que hay que elaborar para entender qué es lo que uno acepta. Y contra qué uno se pelea, ¿no? Yo digo que tardé 5 años, para mí esto que el capítulo ese que dice Juan, de aceptar, ¿no? Para mí esa aceptación entre los 2 años y medio que mi hijo fue al neurólogo por primera vez y los 8, la aceptación yo la considero en la idea de dejar de imaginar que mi hijo iba a ser otro del que era. No es la aceptación de un diagnóstico, no es la aceptación de un rótulo, es la aceptación de él como ser humano. Y en esta idea de lo único, ¿no? De entender quién es el hijo o la hija que tenemos enfrente, y yo poder amarlo como era en ese momento y con su diversidad. Y ahí hay otra gran aceptación que me parece que es valiosa para toda la sociedad, que es esta idea, ¿no? de dejar de comparar, ¿no? de pensar en la normalidad, de pensar en qué debería ser a los 2 años y medio y a los 2 años y 8 meses, y qué, ¿no? Porque hoy la sociedad nos requiere, y sobre todo también en nuestra expectativa de qué queremos para nuestro hijo. Tal vez queremos el mejor colegio de la ciudad, bilingüe, donde esté 8 horas, y en esa escuela los estándares de qué, como hitos de desarrollo, qué debería ser en cada momento, son muy estrictos. Entonces, es como muy decepcionante para uno tener que resignar esas ideas para poder entender qué es lo que nuestro hijo necesita. Y tal vez eso que necesita no es lo que la tía, la abuela, uno imagina como el nene ideal, que es el más inteligente, el que se comporta mejor, y el que... Entonces, para mí hay una aceptación que es muy íntima, muy individual, que tenemos que hacer, que es un proceso muy personal. Y después, por otro lado, está otra discusión, que es una discusión más social, de sistema, de derechos, de conceptos generales que tienen que ver con un diagnóstico sí, otro no, o sea, terapias, todo eso es como lo social, pero adentro de uno hay algo que, como vos dijiste, tiene que ir sucediendo, y en cada persona sucede en un momento distinto. Y hay veces que nunca sucede también, es cierto, ¿no? Como que hay, pero esto no solo con niños neurodiversos, con cualquier familia donde los padres, seguramente todos deben conocer alguna familia, donde un padre o una madre no acepta las decisiones de su hijo o de su hija, ¿no? Hay un montón de cuestiones súper interesantes que mencionás. Una de ellas que rescato, que me parece muy interesante, fue que vos pudiste reconocer que era necesario darle la bienvenida a cierto diagnóstico para tener más información acerca de cómo ayudar a tu hijo y a tu familia, y también para tener acceso a ciertos beneficios que iban a ser lo que iban a estar relacionados con también la posibilidad de salir adelante en determinadas cuestiones. Pero vos no confundiste el diagnóstico con tu hijo, con Lucas. Tal vez lo que pasa a veces es que esos diagnósticos se terminan haciendo carne, y lo que pasa en los diagnósticos generalmente es que son descripciones fundamentalmente de deficiencias. Y si nos identificamos solamente con las deficiencias, me parece que salir adelante se pone un poco cuesta arriba. Algo de eso me parece que tiene que ver con el título de esta charla, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Claramente, ¿no? Esta idea de la discapacidad, de poner todo el acento en lo que esa persona no puede, y no en toda su potencialidad. Y cuando decimos esto, lo decimos, me parece que es importante que no parezca una cuestión, voy a decir algo que seguramente políticamente incorrecto, pero quiero decir, que no parezca que lo hacemos como para quedar bien. O sea, no es algo, no estamos diciendo, ay, no, vamos a ver el lado, no, es algo realmente que tenemos que entender
profundamente, yo no sé cómo, hablando, voy a traer anécdotas diversas, ¿no? Pero me acuerdo hace poco con un amigo que veíamos un músico, un pianista, que es un pianista increíble, y es ciego, era ciego, un pianista ya fue. Y uno no dice el ciego que toca el piano, ¿no? Era el pianista, era un pianista increíble. Y un elemento más de su realidad era que era ciego, pero su talento, digo, era esto que podía emocionarte tanto, y uno no estaba focalizándose en lo que él no podía, sino en lo que él tenía para dar. Y me parece que esto es súper importante, y es súper importante sobre todo, bueno, primero que nada para la confianza del otro, porque, o sea, pensar, ¿no? Yo voy a hablar obviamente de mi experiencia, pero como mamá de mi hijo, o sea, lo que yo le voy proyectando, reflejando sobre lo que él puede y lo que no puede, lo potencia muchísimo. Entonces, cuando nosotros estamos como, yo me di cuenta que en un momento, el proceso fue largo porque son 10 años y de muchas cosas, ¿no? Y de muchas etapas distintas. Y una vez que tuvimos un primer diagnóstico, que el primer diagnóstico fue como un retraso en la comunicación, fue el primer diagnóstico, un diagnóstico provisorio también para esto, para acceder a un certificado de discapacidad, que también igual es muy duro. Hoy por hoy, por un lado la sociedad nos dice, ¿no? O sea, en todos lados, en los medios, bueno, el autismo es una condición, hablemos de autismo, no es una discapacidad, y sin embargo cada mamá y cada familia tiene que ir y estar enfrente de esa comisión, ¿no? Y llevar a tu hijo y salir con el certificado que dice tu hijo es discapacitado. Entonces es como muy contradictorio. Entonces yo creo que el sistema está retrasado frente a la realidad y frente a la aceptación de la diversidad en la sociedad. Pero sin embargo es por lo que tenemos que transitar, y es fácil confundir todo eso y tener emociones muy encontradas, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, en un momento yo me focalicé en hacer todo lo que podía o sea, tuve una primera etapa donde era tan chiquito que, bueno, teníamos fonoaudiología, teníamos musicoterapia, pero después, en un momento determinado, yo a los 7, 8 años, hice un nuevo diagnóstico en un instituto neurológico, y ahí fue que me dieron un diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y empezamos con un programa muy intensivo, o sea, donde teníamos 3, 4 terapias por día, sesiones entre 2, 3 terapias diarias. Y lo que cuento en el libro es que en un momento me di cuenta de que me pasaba todo el día tratando de arreglarlo, digamos. O sea, todo el día, de alguna forma también esas terapias lo que hacen es poner el hincapié en lo que a ese chico le cuesta. Le cuesta esto, le cuesta esto, y a la vez, para mí fue como muy revelador. O sea, no sé si ustedes lo van a vivir de la misma manera, pero para mí era como, es tan como intuitivo decir que si tu hijo tiene problemas, vos te vas a ocupar de resolverlos. O sea, lo vas a ayudar en todas las cosas que tiene problemas. Y una vez leí en estos libros que empecé a leer, decía, cuando vos tenés un problema y lo querés solucionar, está bien. Pero cuando vos tenés muchos problemas y querés solucionar todos los problemas a la vez, puede ser contraproducente. Entonces, aunque es contraintuitivo, querer todo el tiempo arreglar cosas genera una dinámica completamente opuesta a la que uno está queriendo producir, digamos, porque esa persona se siente todo el tiempo en falta, y es muy duro emocionalmente de vivir de esa manera. Hasta acá. Clarísimo, Agustina. Entiende perfectamente. Me pareció importante que rescates también en función del motivo y el título de esta charla, yo vuelvo sobre lo de las fortalezas, esta cuestión de que asumir un enfoque que contemple las fortalezas no quiere decir negar los desafíos, para nada. Quiere decir contemplar las fortalezas, reconocer que hay desafíos y que muchas veces son muchos, y ayudar para que esas fortalezas incluso ayuden para salir adelante en las dificultades.
Claro, es que lo increíble es que muchas veces cuando el enfoque cambia y la persona se ocupa, o sea, tiene tiempo de hacer lo que le sale bien o lo que le gusta, por más de que haya áreas que vos decís, no, pero está con un montón de problemas en esto, pero sin embargo ocupamos tiempo en lo que le hace bien. Lo que le hace bien y lo que le gusta y lo que tiene facilidad, inmediatamente genera progresos en otras áreas. Porque, o sea, eso, o sea, hay un cambio de dinámica y hay un cambio en la autoestima. Entonces, muchas veces incluso sin atacar directamente la dificultad de esa persona, haciendo cosas que le hacen bien, esas áreas progresan, porque está genuinamente vinculado a algo que lo motiva. Entonces, yo creo que a mí, yo tengo un caso como muy extremo con Lucas, porque es un chico, o sea, todos son únicos y muy distintos, pero donde realmente me di cuenta de esto, de que él lo sentía además, y no lo motivaba ninguna de las terapias tradicionales. Realmente yo no lograba que él quisiera hacerlas, esta idea de la terapia en consultorio. Entonces, eso fue lo que de alguna manera me fue también a mí forzando, sin haberlo buscado mucho, pero necesitando, buscar maneras distintas y más creativas y que se enfocaran principalmente, ¿no? Principalmente, y acá vamos a hablar de algo más de fondo, en esta idea de, bueno, empezamos con un tema muy de fondo, ¿no? La aceptación profunda de quién es este ser humano. Y la segunda es, ¿cuál es mi rol? Yo, como mamá, ¿qué quiero? Y esto realmente, o sea, más allá de los avances en el desarrollo, ¿qué quiero? Yo particularmente siento que quiero que él tenga una vida donde él encuentre un bienestar emocional, encuentre motivación, un sentido, que esté conectado a cosas que le gustan. Y esos son como los dos ejes que me guían. Y en eso empecé a deshacerme de un montón de aspectos que normalmente como mamá o como papá a veces nos ocupamos, ¿no? De que nuestro hijo logre, y me refiero, por ejemplo, a un montón de aspectos cognitivos de aprendizaje, donde vi que había tanta dificultad, se generaba tanto conflicto. Por ejemplo, Lucas nunca aceptó leer, o sea, ejercitar en la escuela. Él, cuando iba a la escuela, no quería hacer las cosas que la maestra indica hacer, ¿no? Entonces, él iba a la escuela y deambulaba, y iba haciendo. Llegó cuarto grado y él todavía no leía ni escribía. Y yo estaba desesperada, y en estas charlas que he tenido también he encontrado mamás en diferentes etapas, con nenes de distintas edades. O sea, la gran angustia que uno pasa varios años es el tema del lenguaje, que en general llega tarde y es muy angustiante. Que yo también estuve muy angustiada hasta que Lucas empezó a hablar casi a los 5 años y medio. Ahora pienso que veo que la ventana es amplia, o sea, veo que hay muchos niños y niñas con desafíos en el desarrollo que a los 4 años no hablan, que a veces a los 5 no hablan, y que a los 6 hablan. Y sin embargo, cuando tiene 4, vos como mamá decís, no va a hablar nunca, y sentís que se te cae el mundo, ¿no? Y que esto es, o sea, es terrible. Como que uno visualiza que las cosas van a ser por siempre. Y muchas veces lo que yo voy viendo es que como esto, que el desarrollo avanza diferente, para empezar, y en otros aspectos avanza más lento. Pero eso no quiere decir que no llegue. Avanza distinto a lo que la sociedad espera de ellos. Y si nos relajamos un poco en esa ventana de tiempo que esperamos que hagan las cosas, no quiere decir no estimular, no hacer terapias, pero tampoco que toda la vida pase por ahí. Porque a veces simplemente el bienestar emocional y el estar conectado con lo que les gusta hacer lleva a que eso suceda tarde o temprano, en un momento un poco distinto tal vez que la mayoría, pero que llegue. Lu empezó a escribir a los 10 años, a partir de lo que a él le interesó, y lee lo que a él le interesa. Y de repente vivimos 6 meses en Estados Unidos y volvió y habla inglés perfecto, que no sabes ni de dónde lo sacó, pero tiene una dislexia terrible, donde invierte todas las
palabras, escribe con muchos errores de ortografía. Sin embargo, él hoy por hoy tiene un lenguaje y tiene una escritura y tiene una lectura que le permite comunicarse y hacer las cosas en función, y ahí vamos en función de lo que a él le interesa, nada más. Perdón, yo no sé si está bien o está mal, pero es así. Te interrumpo un segundo, Agus. Juan está con un problema técnico que no nos está pudiendo escuchar, así que se va a desconectar un segundo y vuelve a entrar. Bueno, si querés, Nadia, ¿por qué no aprovechamos a hacer el sorteo y así después abrimos a seguir charlando con Juan, pero a seguir charlando con Sí. todas ustedes? Sí, totalmente. Ahí estoy, a ver si Juan está entrando. Bueno, como les decíamos al principio, por si alguno no estaba cuando lo dijimos, la librería Palito va a sortear un libro, un ejemplar del libro único, y es para pasar a retirarlo por la librería en Mar del Plata. Por lo tanto, es para las personas que estén en Mar del Plata, y si no, si sale sorteado a alguien que no es de Mar del Plata, si se pueden o quieren hacerse cargo del envío, también está bien, pero eso sí, es para pasar a buscar por la librería la semana que viene. Así que voy a hacer un sorteo entre todas las personas que se anotaron, pero si pregunto y no está la persona, vuelvo a sortear. Así que lo voy a hacer por mail, porque algunas personas no pusieron el nombre completo, así que seguramente va a haber nombres repetidos. A ver ahí, Juan, mientras pregunto. Hola a todos. ¿Sí? Ahí. De nuevo, genial, genial. Bueno, entonces, ya que estamos, hacemos un segundo el sorteo y volvemos a conversar. Me perdí parte del desarrollo de lo que comentaba Agustina, pero bueno, ahora sin problema seguro lo vamos a retomar. Dale, hacemos el sorteo y abrimos también para que puedan participar. Bueno, ahí. ¿Cómo va? Yo me siento en feliz domingo cuando llega esta parte. Hicimos una vez un sorteo. Ahí claramente ya dije. Me tienen que creer que estoy haciéndolo porque ahí está, a ver. Nadie entiende cómo es eso, pero es como un programita, ¿no? Sí, es un programita que pongo todos los mails de las personas que se anotaron. Ahora lo que me tienen que decir es si está esta persona. El mail es Ingrid Briones 1971. La veo. Si está, active el micrófono, por favor. Hola, uy, qué afortunada. Pero chicas, yo soy de Neuquén. La verdad es que, es más, quería pasar por Libracos, porque sé que el libro está acá yo vivo en Centenario, a 15 kilómetros de Neuquén. Sé que el libro está acá en Libracos. Bueno, no sé, si no, la opción es pedir que me lo manden, y si no, volver a sortearlo para que lo pueda, alguien que realmente que sea más práctico, que lo pueda retirar, me parece. Dale. ¡Ay, qué suerte! Estoy contenta, siempre es lindo ganarse. Que la diosa Fortuna nos toque la puerta. Yo una vez gané una juguera, y me acuerdo todavía, porque la única vez que gané algo. Bueno, ¿Una vez más estás sorteando? sí. Majo, bueno, gracias. Gracias. No, Majo Ponce. Majo Ponce 78. Ahí Sí, yo. las manos. ¿Y sos de Mar del Plata, Majo? No puedo creer. Nunca ganó nada. Y justo me viene bárbaro. Ay, gracias. Ay, bueno, bueno. Vamos a hacer un grupo de terapia de los que nunca ganamos nada. Tampoco, nunca gané. Ay, sí. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Yo te mando un mail y después coordinamos en la semana para que pases por Palito. Buenísimo. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora seguimos entonces con Sí, yo les quería contar una cosa que me había notado, porque a mí me marcó mucho, que no fue, digamos, en un libro específico sobre el tema del autismo, pero me pareció, para mí fue como determinante también, en esta idea de entender las fortalezas y los talentos. Porque vieron que uno de los aspectos de los niños neurodiversos muchas veces son los intereses restringidos, ¿no? Que ustedes cada uno sabrá, pero
algo que les gusta mucho hacer y es lo único que quieren hacer. Bueno, está el famoso caso de los dinosaurios, pero cada una después me podrá decir algo, o sea, que realmente los apasiona. Y en esta mirada, ¿viste? Siempre hay un poco de prejuicio, como, bueno, esto es algo de los chicos autistas, o ¿no? El hecho de que les guste mucho algo. Y yo, bueno, hay un libro, de hecho, que se llama El poder de la neurodiversidad, que se los recomiendo, después vamos a mandar un mail con alguna bibliografía que para mí es útil, se las compartimos. El poder de la neurodiversidad habla mucho sobre esta idea, ¿no? De decir, bueno, realmente, o sea, el interés específico es algo súper positivo, o sea, todas las personas que hicieron algo, digamos, realmente a un nivel alto, empezaron desde muy chicos. O sea, y si vos le decís a, no sé, a un chico que le gustan los dinosaurios, eso, digo, lo podés cultivar eso, tal vez termina siendo un excelente paleontólogo, o sea, cada interés puede definirse en una pasión de por vida. Y a mí lo que me llamó mucho la atención fue leyendo un libro que se llama Modelo de Negocios, ¿no? Y es una persona que como que asesora, que aconseja como un psicólogo, pero de gente que está en crisis laborales, ¿no? Que no sabe qué hacer con su vida, gente de adultos que no saben como que pierden el interés, la pasión, no saben qué quieren hacer, de qué quieren trabajar. Y este hombre en el libro cuenta que hay como unas estadísticas que cuando se hacen estos test, esta gente en crisis va a los 40 años, a los 45 y dice, no sé qué quiero de mi vida, cuando empiezan a hacer esta terapia para empezar a buscar qué es lo que les gusta, la mayor parte vuelve a lo que les gustaba hacer entre los 10 y los 12 años. Vuelven a lo que querían ser cuando eran chiquitos. Y a mí me pareció muy emocionante esto. Volvían a estas cosas que muchas veces en nuestra sociedad pensamos que, ay, no, bueno, es chiquito, ya cuando sea grande va a saber qué quiere hacer. Pero sin embargo, muchas veces hay intereses y pasiones muy marcadas que depende qué es, le damos lugar o no. Cuando es algo muy claro, qué sé yo, no sé, que le gusta jugar al tenis, o que le gusta, yo soy bailarina, le gusta la danza, bueno, decís, tiene como un carril y la sociedad ya sabe que tenés que empezar desde chiquito para poder hacer eso. Pero hay otras cosas que uno no visualiza qué puede hacer este chico con eso, o esta chica, ¿no? ¿Qué va a hacer? O sea, bueno, no sé si está en mamá, mi mamá siempre se suma, es una genia. Y el otro día hablábamos de mi hermano más chico, decía, le encantaba trepar a los árboles, se la pasaba trepando a los árboles. Y vos decís, realmente, a ver, ¿qué podés incentivar o cómo podés construir? Bueno, hoy hizo un montón de cursos de alpinismo y de altura, y él trabaja como técnico de altura, y ahora hizo un posgrado en Barcelona para trabajar arriba de molinos. Y decís, pero ¿cómo puede ser que esto haya terminado en una profesión? Entonces, digo, hasta lo más delirante, hasta lo más como específico, puede tener un lugar. A veces uno no tiene la creatividad para imaginar cómo eso se puede transformar en un modo de vida, pero lo es. De hecho, hay otra anécdota que también parece que es muy famosa, yo no sé tanto de psicología, pero seguro que Juan Pablo la conoces, de Jung, el psicólogo Jung. Cuentan que también, en un momento, él a esa edad más o menos, a los 40 años, estaba en crisis, y él hizo todo este trabajo interno, de volver a qué era lo que lo apasionaba. Y se acordó que, miren esto, ¿no? Se acordó que le gustaba apilar piedras en la playa, poner piedritas una arriba de la otra. Era Jung ya. Entonces, lo que hizo fue que se compró una casa enfrente al lago de Zúrich y empezó a construirla él. Y construyó una casa de piedra de grande. Pero fue esta reconexión con lo que le gustaba hacer cuando era chiquito. Nada, y todo eso a mí me marcó mucho en qué lugar yo le daba a los intereses de mi hijo y cómo hacía, perdón chicas, perdón que no sé quién me está tocando el timbre, les paso la palabra a Juan Pablo Guanair. Hola, hola. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, justo, perdón por los problemas técnicos. Juan, ¿estás ahora con el audio? ¿Me escuchás bien?
A ver, perdón, ahí desactivo el audio. Bueno. Hola, hola. Ahí. A ver. Activate el audio del celular y desactivalo de la compu. Ahí está bien. Perdón a todas y todos por el problemita técnico. Acá estoy, perdón, disculpen. Acá, ya volví. Pero... Miren, les voy a decir exactamente la interna. ¿Saben lo que me están por dar? Es de Mercado Libre. Les compré a Lucas, hablando entre nosotros, un MIDI, se llama, un controlador, como para hacer música electrónica, pero me silencio. Bueno, ¿ahora me escuchan? Ahora sí, perfecto. Bueno, perfecto, Nadia. Tuve bastantes inconvenientes técnicos y gran parte de los comentarios que hizo Agus no los pude apreciar con claridad. Bueno, pero bueno, igual de todas maneras podemos... Lo que les puedo decir es que esto va a quedar grabado, así que bueno, no por el inconveniente, es la vida, como la vida misma. Ya lo recibió el vecino, chicas, perdón. No, y les decía, bueno, viene completamente a la situación igual, porque en esta idea de tratar de ir encontrando, hoy por hoy Lucas va a cumplir 14, no está escolarizado, y bueno, continuamente es un desafío constante de ver de qué manera es esta estimulación, y qué es lo que le interesa, ¿no? Y en ese marco, con todas sus singularidades, con todas sus dificultades, ver como que lo que yo le puedo aportar sea más interesante. Bueno, en este caso, por ejemplo, me imagino que también deben lidiar con esto, los jueguitos, por ejemplo, y el tiempo de pantalla, que es muy difícil de manejar. Bueno, ¿de qué manera yo puedo transformar esa conexión con la tecnología en algo que tenga que ver con su creatividad? Y bueno, todo esto requiere como una reflexión y decir, bueno, ¿cómo le puedo dar las herramientas? Es un chico que no acepta como las clases grupales, que no logro que pueda acceder a esas cosas. Bueno, ¿cómo puede estudiar de una forma autodidacta? Entonces, todo esto son como en esto que es cada uno construyendo un camino individual, ¿no? Diferente, viendo de qué manera realmente puede construir a través de estos talentos y fortalezas que cada niño tenga. Un camino singular. Sí, si les parece ahora, podemos ya ir abriendo a preguntas. Ahí me parece que Claudia levantó la mano. A ver, a mí no me aparece a mí. Sí. Bueno, entonces ya eso. Ahora hola. Genial. Hola Agustina, buenas noches, ¿qué tal? Sumamente interesante lo que planteas. Creo que en mi caso me siento muy identificada con todo lo que hablas. Gracias a Dios Juan está escolarizado en una escuela común y todo, pero quería preguntarte, en este camino, porque no leí tu libro, no sé tu historia, más allá de lo que has contado, en este camino que de 10 años, los míos ya son 12, contaste con la ayuda, ¿cómo fue la familia, no? Si contaste con la ayuda de tu esposo, por lo visto tu mamá sí, porque dijiste que es una genia. Eso es sumamente importante contar. Yo no tengo ni mamá ni papá, o sea que, pero a mí, en mi caso particular, me cuesta mucho hoy en día el tema familia, ¿no? Papá, yo estoy separada, bueno, pero papá, hermanos. Juan tiene hermanos mucho más grandes, de 30 y 26 años, y siempre fue muy difícil, y hoy todavía, esa conexión entre hermanos, la aceptación de un hermano como es Juan, esto de no entender, no aceptar, y cómo conectar con el hermano, todavía aún hoy es imposible y no se puede lograr, más allá de que los especialistas, etcétera, etcétera. Quería que me cuentes un poco vos, porque en mi caso es muy difícil, se hace muy difícil porque todo recae en uno,
y a veces uno cae también, ¿no? Se vuelve a levantar, porque tenemos eso las madres, que creo que somos unas guerreras, pero el poder contar con el otro, con los otros miembros de la familia, siempre es mucho más fácil. Quiero que me cuentes vos tu experiencia. Sí, bueno, coincido con vos. Mira, a mí me pasó, y tal vez seguramente a otras mamás también se sientan reconocidas, el momento de diagnóstico, el momento de la primera visita al médico, y cuando Lucas tenía 2 años y medio y era tan difícil la crianza, y eso fue un poco el detonante de nuestra separación con el papá, o sea que nos separamos muy tempranamente. Y después, bueno, él tenía un vínculo muy fuerte con Lucas, pero empezó a viajar también, se instaló en Nueva York. Esa fue la razón por la cual yo a los 7 años de mi hijo, con mi segundo marido, me fui, viví allá también, entonces nos fuimos todos para allá. Pero eso duró 6 meses y lamentablemente el papá de mis hijos le diagnosticaron un cáncer y falleció 1 año y medio después, cuando Lucas tenía 8 años y Guido tenía 6. Así que ahora hace casi 6 años que están sin papá. Pero bueno, mi familia es una familia muy contenedora. Mi mamá, mi papá, que están separados, la mujer de mi papá, mi abuela, y tengo 5 hermanos. Sobre todo mi mamá, mi papá y mi abuela han estado siempre, mis hermanos también, realmente apoyándonos. Pero esto que decís me parece que de cómo cómo ayudarlos a vincularse con Lucas, es algo que continúo a trabajar hoy por hoy. Digo, es algo que creo que como mamás o las cuidadoras principales tenemos como encima de todo, tenemos un gran trabajo de pedagogía a hacer con el entorno, ¿no? Y de alguna manera esto es, te digo, o sea, es realmente la razón del libro. O sea, la razón del libro fue, en el momento que yo empecé a tener una postura clara sobre un montón de aspectos, dije, yo esto quiero que sea coherente, porque yo tenía discusiones con mi papá, tenía discusiones con la escuela, entonces, cuando dije esto, y me daba cuenta que era un montón de información, y que realmente, o sea, no podía contenerla en una charla, y que tampoco quedaba. Entonces, y que escribir me ayudaba también a elaborar eso, a ser más clara, más concisa. Y siempre fue mi visión. Yo pensaba, realmente, o sea, es el primer libro que escribo, y había, o sea, era 90-10 o 99-1 de que pudiera ser publicado. Yo dije, obviamente no era como el objetivo, si se publicaba bien, pero yo cuando lo terminé, sentí que realmente ya había cumplido mi misión, porque si yo hacía 8 copias y se lo daba a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, y podían entender de qué manera yo veía a mi hijo, eso ya tenía una utilidad en sí mismo. Entonces, no sé de qué manera, pero yo creo que todas deberíamos hacer, ¿no?, nuestro pequeño como resumen de algunos conceptos, porque hay muchos enfoques para todo. Entonces, si pudiéramos comunicar, y en cuanto a lo que decís de los hermanos, bueno, yo el otro día también, Lucas tiene un hermano que tiene 11 años, ¿no? Y sí, obviamente, o sea, esto, tenés que charlar, tenés que explicarles, y en esto de las fortalezas que estamos charlando, de los intereses, qué importante también poder, porque a veces hay esta idea de, bueno, no, pero solamente le gusta charlar. Bueno, hoy por hoy, Lucas, su interés es el manga y el anime. Le gusta el manga y los animes, que por suerte están re de moda y hay un montón que le gustan, pero a él le gusta eso. Entonces, es el tema de conversación. Entonces, a veces esta idea de, ay, pero lo único que puede hablar es de, y no importa, es de lo que puede hablar. Entonces, vincularse con él pasa por compartir su pasión. Y yo, justamente, mira, esto pasó hace 2 días. Guido, de 11 años, su hermano, me dice, bueno, pero al final es como un caprichoso, si no se habla de lo que él quiere, se va. Y ya no quiere compartir más. Entonces, yo le dije, mira, Guido, pensá que, o sea, es como que uno tiene que ir cumpliendo distintos pasos. Hoy, en el paso que estamos, es en el paso de que queremos que Lucas realmente disfrute más de estar acompañado que estar solo. Exacto.
disfrute de la interacción y del vínculo, que para él estar con otros sea algo placentero. Cuanto más él puede conectar la idea de estar con otros a algo placentero y no a estar como, o sea, en esta idea me parece que es muy importante por las terapias, o sea, que el vínculo no sea una cuestión como de debe y haber, o sea, 5 minutos para mí, 5 minutos para vos, o sea, no es una transacción económica. Entonces, si nosotros vemos que si él quiere hablar 25 minutos del manga, yo quiero que él esté, o sea, es más, yo a veces le digo hoy por hoy a Lucas, le digo, ¿sabes qué, Lu? Dice, bueno, pero se sentía culpable, ¿no? Como, estamos haciendo mucho lo que a mí me gusta, ¿querés vos? Digo, es que no me importa, porque está como, la actividad es una excusa, le digo. En realidad yo lo que estoy disfrutando es de que estamos juntos. Entonces, si vos querés ver manga, veamos manga, no importa qué vemos, si vemos la peli que yo quiero o que querés vos. Y entonces, con el hermano, lo que le pude explicar es que estábamos en esta etapa de Lucas. Eso no quiere decir que toda la vida vaya a ser así. Yo lo que creo es que cuando uno construye una relación, digamos, de conexión entre los vínculos y lo placentero, naturalmente eso lo va a llevar a flexibilizarse cada vez más, porque él quiere estar ahí. Entonces, el estar ahí hace que se flexibilice, que tenga paciencia, y un montón de habilidades sociales surjan como una consecuencia de que la está pasando bien, simplemente. Exacto. Sí. Gracias. Agustina, esto que comentás me hace acordar a una parte de un capítulo en el libro en el cual vos te encontrás apabullada con un montón de posibles ayudas, un montón de terapéuticas y un montón de situaciones, y según al menos como yo entendí en el libro, bueno, voy a simplificar, voy a proponerme 3 principios muy sencillos para iniciar un camino de bienestar de Lucas. Y si no me acuerdo bien, corregime, pero creo que dijiste algo así como compartir experiencias emocionales satisfactorias, compartir con los demás, y uno que me pareció muy interesante porque lo había leído en muy pocos lugares, que es este objetivo que te propusiste de que él haga alguna actividad en la cual le brinde algo al mundo. Bueno, sí, esta idea también en este libro hablaba, ¿no? En el libro este que les digo de ¿cómo se dice? De vocación, ¿no? Vocacional. Hablaba del hecho de actividades que tengan sentido, ¿no? O sea, cada uno encuentra sentido en diferentes cosas. Y el sentido es muy importante en lo que hacemos. Y yo lo que vi es que eventualmente a veces no pensamos en estos términos en los niños pequeños, pero para todos es importante tener un sentido y hacer algo por el otro, o sentir que lo que hacemos contribuye o tiene un valor. Y sobre todo en un niño que lo pensamos como un niño lleno de problemas, lleno de dificultades, no pensamos que él pueda ser capaz de traer algo de bienestar. Y yo creo que eso también es un eje que está buenísimo poder reflexionar, porque, por ejemplo, Lucas, que es un quilombo en 20.000 cosas, esto por eso, si yo nos enfocamos en lo que no puede hacer, le digo, o sea, estoy en el horno. Pero sin embargo, por ejemplo, por alguna ridícula razón, le quedó el inglés y lo habla bárbaro. Y yo hoy por hoy pienso, digo, ¿y si trato de que pueda ser como una especie de mentor o pueda ayudar en inglés a otra compañera que le va peor o que no sabe inglés? Quiero decir, lo que sea que le salga bien, ¿de qué manera él o ella pueden compartir eso o otorgar eso como un regalo a otro? Y eso ya es un sentido, ¿no? Y después, bueno, en cosas también pequeñas, puede ser, en su momento yo había leído diferentes ideas que tienen que ver con la educación socioemocional o el mindfulness para traer estos elementos a la escuela. Y por ejemplo, habíamos impreso una lista de actos, que pensaran en el otro, de actos generosos dentro de la escuela. Y una podía ser como, si veo una maestra que está llena de libros, la ayudo a llevar los libros. Si veo un papel tirado en el patio, ¿qué hago? Si veo un amigo, un compañero que está triste, entonces era una lista y la imprimimos y la llevamos a la escuela. Y él la repartió en todos los grados.
Yo les digo, ese día fue tan emocionante, o sea, después de 2, 3 horas estaban los chicos en toda la escuela con su papelito, porque iban como tachando, se habían hecho todos esos actos generosos. Es una actividad, pero cómo él podía traer de alguna manera algo positivo. Y estoy hablando de un chico que en ese momento estaba todavía en la escuela pública, en 4º grado, pero era conflictivo y él podía percibir que no lograba nada de lo que lograban sus compañeros. Entonces, una sola cosita que él podía dar a los otros, o que él era percibido por el entorno como talentoso, es muy transformador y muy importante para la autoestima. Y eso hay que construirlo, no sale naturalmente, sobre todo en niños que, tienen muchos desafíos en diferentes áreas. Eso lo voy a decir a dónde está, no es necesario que tenga... Quedó un micrófono abierto, ahí está. Moniques, nadie me parece. Hola. ¿Estamos todos muteados? Ah, ahí está, yo me desmuteé. Y vos también. Si alguien quiere levantar la mano o hacer una pregunta o poner en el chat, Gaby, te veo, y después Ingrid. Si después hay alguna más, si quieren pueden avisar en el chat, así las vamos desmuteando. Ingrid estaba levantando hace un ratito. Bueno. Ok, bueno, entonces vamos con Ingrid. Y vos Nadia, ¿te fijás el orden así? Sí. Gaby, y veo que Karina también. Ok. No importa, el orden de los factores no altera el producto. Muy bien. No, yo quería compartir un poco, yo soy mamá de Pedro tiene 3 años, nosotros al año y medio empezamos a notar que Pedro hablaba, jugaba, es el menor de 3 hermanos, y bueno, cuando empezamos a notar que algo estaba pasando, habrá sido al año y medio, año y 9 meses, el tema es esto de cuando uno recibe el diagnóstico, uno como mamá, a mí me pasó esto de plantearme, más allá de que hubo un domingo bisagra que tuvimos con mi marido, que lloramos, y fue así como un antes y un después, es más, previo a ir a la neuróloga, pero nosotros sabíamos que a Pedro algo le pasaba, que ni la pediatra se había dado cuenta, pero la cuestión era que yo me planteé, y me sigo planteando esto, y a cuenta de esta charla, es, por un lado, y diciéndolo de un modo bastante grotesco, a ver, ¿qué es lo que yo quería? Un hijo rubio de ojos celeste y me nació uno morochito y de ojos negros que lo voy a teñir y le voy a poner lente de contacto para que se acerque al ideal que yo estaba esperando. No, es Pedro. Y lo otro, esto de que vos hablabas de las fortalezas. O sea, yo siento todo esto de las terapias y del trabajo que hay que hacer con ellos, pero para mí, y por ahí entro en contradicción con eso en cuanto a cómo enfocarlo como mamá también en el diario, porque para mí, primero que nada, yo siento que tengo que respetarlo a él en su esencia, a él como es. Yo digo, ¿por qué? O sea, si bien yo tengo que empoderarlo, siento, o sea, esto del tema del lenguaje, para que él se pueda comunicar, decir lo que le pasa, porque bueno, uno como mamá y en el nido, uno obviamente yo sé, sin que él me hable, si quiere algo, si está enojado, o sea, uno va, como hablábamos en la charla anterior, esto de que la comunicación no es solo el lenguaje oral, sino él se expresa. Más vale que uno sabe que esto de las terapias y de las habilidades tienen que ver con el contacto también con el mundo exterior y que él pueda socializar y que él pueda integrarse. Pero esto de hacerlo tan funcional al sistema externo, es como, a mí por ahí me cuesta mucho eso, decir, yo quiero, antes que nada, respetarlo a él, su esencia, su ser. Él nació con esta condición, y no digo limitarlo y que él tiene un techo, y decir, bueno, él es así y punto, no se trata de eso. Sí, empoderarlo, creo que es fundamental esto, de darles herramientas, pero no dejar que Pedro es Pedro, o sea, no lo voy a teñir, no lo voy a cambiar. Bueno, mira, contradictorio para uno. No, yo creo que, mira, yo últimamente reflexioné mucho sobre eso porque también es muy importante, hay cosas creo que todas podemos a veces intuir y no sabemos cómo articular, ¿no? Cómo decir, y sobre todo cómo decir al resto.
Y creo que lo más difícil, pero que se puede y que es claro, es esta idea de que hay cuestiones que son intrínsecas, ¿no?, al bienestar del ser humano, o sea, que son importantes para el bienestar de una persona. Y hay otras que son importantes para la sociedad, para el entorno, para la normalización. Entonces, es poder discernir esas dos. Por ejemplo, para ir a un caso súper concreto, Lucas, él le gusta pensar caminando en círculos, y crea historias, y camina en círculos, y salta y corre. Vos decís, o sea, podrías decir, yo como mamá digo, no, a mí no me gusta que haga eso porque la verdad que parece un loco. Entonces yo podría intentar que se siente y que no camine en círculos cuando tiene una idea o cuando piensa, porque no queda bien. Eso sería la idea de la normalización. Ahora, si yo lo llevo a una terapia, que lo que esté como, digamos, que el objetivo sea que el chico aprenda a pensar sin pararse de la silla, que sería también lo que requiere muchas veces la escuela, ¿no? O sea, la escuela requiere que el chico esté sentado. Entonces, eso es parte de la normalización. Ahora, si yo me enfoco en ayudarlo en su regulación emocional, porque sé que la pasa mal enojándose y revoleando todo como revolea, eso es parte de que él pueda vivir consigo mismo y estar más tranquilo y tener una relación distinta con sus emociones. Entonces, yo puedo hacer una terapia o puedo ver cómo trabajo eso, que a veces es en el consultorio y a veces no es un consultorio trabajar eso, pero yo estoy trabajando la regulación emocional. Ahora, personalmente, en este camino que vos decís, yo todo lo que tiene que ver con lo otro no lo estoy haciendo. Yo no estoy haciendo ninguna terapia que lo ayude desde esos lugares más sociales. Pero bueno, esto también me parece que tiene que ver con una reflexión muy personal de cada una de nosotras o de cada familia, y que es muy importante hacérsela para poder, porque no hay ningún terapeuta que pueda contestar esto por vos, porque es una decisión personal. O sea, no es el profesional que responde estas cuestiones, tienen que ver con tu propia filosofía de vida o con lo que vos crees que está bien para tu hijo. Ingrid, ¿se me escucha a mí? Sí, Juan Pablo. Y Agustina. Perdón. Yo creo que coincidimos en la mayoría de los puntos. En realidad un enfoque centrado en las fortalezas. Las fortalezas no consisten solamente en puntuar alto, por ejemplo, en un test o en sacar una nota alta en el colegio. Las fortalezas son esas experiencias que a tu hijo o a la persona le generan gratificación también. Porque esas son las cosas que lo van a llevar a él a interesarse, es las cosas que tal vez el día de mañana le pueda servir para armar lazo social con otros. La fortaleza tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver con esa sensación de logro que tiene la persona cuando hace algo, y generalmente siente eso porque le gusta. Hermoso, tal cual. Bueno, no, gracias. Yo me planteo mucho eso de esta cosa de manipularle más vale que los límites, obviamente no va a andar golpeando a todo el mundo, o sea, él todavía es chiquito, dentro de todo, o sea, él es bastante tranquilo, o sea, creo que, no sé, hay que ver a futuro cómo él va evolucionando. Yo también me planteé esto yo quiero disfrutar a mi hijo bebé, o sea, no quiero que, a veces esto es una montaña rusa, pero a veces, o sea, generalmente yo siento esto, me planteé eso también, de decir, bueno, a ver, ¿qué quiero que me quede de Pedro con 2 años? ¿El diagnóstico o él como mi hijo, como mi bebé, como el más chiquito de la familia? Yo quiero que me quede eso, más sin negar el diagnóstico, o sea, tampoco esta cuestión de decir, no, yo lo trato como uno más, porque él tiene un desafío para nosotros en la crianza, me parece, más que él. Nosotros como papás, de los otros 3 se criaron así como muy fácil, y este niño vino con una exigencia, con un plus para nosotros, encararlo de otra manera y prepararnos de otra manera para criarlo y ayudarlo y en esta vida, ¿no? En su desarrollo. Pero bueno, un poco a veces hay contradicciones en uno mismo y bueno, porque en realidad después hay que salir al mundo, entonces eso a veces no es fácil. Gracias por la oportunidad. ¿Quién seguía? ¿Quién la perdía? Nadia, raro. Ahí estoy. Karina. Karina. ¿Estás ahí, Karina?
Sí, sí, ahí estoy. No tengo la cámara, pero no tengo la cámara porque no me anda. Todo bien, te escuchamos. No, yo, bueno, mi hijo tampoco está escolarizado. Justo entré más tarde a la reunión, pero escuché que comentaba eso justamente ella. Él siempre tuvo dificultades sociales, digamos, de relación en la escuela desde el jardín hasta la primaria, y recién en la secundaria, en el primer año de secundario, le diagnosticaron Asperger. Para nosotros aún continúa siendo difícil. Él ahora tiene 16. Esto se lo diagnosticaron hace 3 años. Y bueno, él no está yendo a la escuela, así que tengo que buscar otras cosas para que haga, justamente porque es como que siento que si no está inmerso en la computadora y no hace otra cosa. Pero lo que a mí me resulta difícil es pensar en el ahora. Siempre estoy pensando en qué voy a hacer después, qué voy a hacer de él después, en el futuro, porque yo ahora puedo estar al lado de él, puedo contenerlo, puedo escucharlo, puedo seguir sus intereses, puedo hablar con él sus temas preferidos, todos en la casa hacemos lo que, como decías hace un rato, ¿no? Como comentabas hace un rato, con tal de tener con él ese momento y de compartir con él ese momento, hacemos lo que a él le interesa. Y lo disfrutamos, en realidad, porque yo lo disfruto de verlo a él, de verlo hacer cosas con nosotros, ¿no? Pero digo, ¿y después qué? ¿No? Porque cuando estoy sola, cuando me voy a dormir, que me cuesta un montón, digo, ¿qué va a pasar después? Y no sé, es como algo que no puedo sacarme de mi cabeza, de pensar todo el tiempo, ¿qué va a pasar después? Porque, no sé, me lo imagino, yo pensaba, como decíamos hace un rato, ¿no? Como decía hace un rato la señora que habló recién, imaginás un hijo, ya lo ves adolescente y pensás de qué va a trabajar, con qué va a estudiar, y no está haciendo nada de eso ahora porque no está estudiando, porque no quiere ir a la escuela, hace algunos módulos acá en la casa, pero que también me cuesta un montón. Karina, yo lo que, mi reflexión, que me siento reidentificada con todo lo que decís, porque es un hijo que tiene una edad bastante parecida. Primero, un poco la conclusión en el último capítulo del libro, que es esta idea de que el desarrollo no es lineal, ¿viste? Y a veces uno, cuando piensa en estas preocupaciones que te angustian, lo que hace es como que proyecta de una manera ordenada, ¿viste? O sea, proyectamos de una manera lineal, decimos, bueno, si no hizo esto hasta ahora, entonces dentro de 1 año, dentro de 2, dentro de 5, pero no es así. A veces las cosas se destraban y vos decís, pero no puede ser. A mí, con una anécdota chiquita, ¿no? Pero, por ejemplo, Lucas, siempre tuve pánico a la bicicleta y no había manera. Y el año pasado, o sea, con casi 12 años, se subió a una bicicleta y de repente, 2 semanas, empezó a andar. Nosotros vivimos en Capital Federal y con la pandemia empezamos a andar por toda la ciudad en la calle, que hay que, como un montón de cosas, es como manejar hoy por hoy andar en bici en Buenos Aires, y lo logró, digo, y era algo que hace 1 año yo te hubiera dicho, no, nunca va a andar en bicicleta, ¿no? Esto no va a suceder jamás porque no pudo hasta ahora y cualquier chico puede. Entonces me parece que, yo sé que no es fácil, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos que concentrarnos, y la idea del mindfulness habla mucho de esto, ¿viste? En el ahora. O sea, es como lo que hago hoy es lo que construye el mañana. Y si yo hoy me estoy preocupando por el mañana, primero que no estoy construyendo el hoy. Y me estoy angustiando por cosas que no sé si van a suceder de esa forma. Entonces es re importante, con lo difícil que es, tratar de no proyectar cómo va a ser, ¿no? Eso por un lado. Y después la otra cosa que me venía a la mente es esta idea también de que en realidad frente a los adultos somos todavía mucho más de nicho que los niños, ¿no? Quiero decir, el otro día hablaba con el nuevo psiquiatra que tengo con Lu, y le decía, es verdad que no, yo no paso ni un solo minuto con gente que no me cae bien. O sea, yo no tengo amigos que no
están en sintonía con las cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol. Yo no iría al bar después del partido, no podría estar en ese espacio porque no tengo nada que compartir. Entonces, a veces, en libros que también leía, decía que el periodo más problemático y más conflictivo para los niños neurodiversos es la infancia. Porque en la infancia se espera de nosotros esta especie de amplitud en los gustos, en la flexibilidad, en los amigos, ¿no? Como compartir. Pero cuando somos más grandes, tenemos más posibilidad de estar con el nicho, con quien hace lo mismo que nos gusta hacer. Entonces tal vez digo esto, que él encuentre un grupo de personas que disfruten de lo mismo que él. Y con esto cierro con una idea que yo estoy construyendo, vos me decías, ¿qué puedo hacer, no? Yo con Lucas estoy con la misma situación, y a través del manga y el anime, hace un par de meses creé un club, que hay de cada conversatorio, por lo menos uno más o menos se va sumando. Creé un club que no es un club, y esto me parece que es muy importante, no es un club para chicos con autismo que les gusta el manga y el anime. Es un club para chicos que les gusta el manga y el anime. Y lo promocioné en las redes por otro lado, y lo importante es el interés común. Y acá hay chicos neurotípicos, y últimamente en un par de conversatorios, papás o mamás que me escucharon, me dijeron, a mi hijo también le enloquece. La semana pasada, una mamá de Montevideo, con una hija de 16 años, me dijo, a mi hija le encanta el manga y el anime. ¿Se puede sumar? ¿Pero es para chicos con TEA? No, le digo, no es para chicos con TEA, es para chicos que les gusta el manga y el anime. Y la chica se sumó y la pasó bárbaro. No soy yo la que lo coordina, es por Zoom, es virtual en este momento, pero lo que hacen es, hablan del interés del manga y el anime. Y hay un chico de Córdoba, hay gente de Buenos Aires, de edades distintas, ¿no? Y hay dos coordinadores. Y cuando terminó fue muy hermoso. La mamá me mandó un mensaje y me dijo, Camila se sintió querida. Dijo, mamá, me siento querida. Y se sintió en un espacio de pertenencia, ¿no? Se sintió bien. Y eso ya, o sea, es un montón. Digo, no había ningún trabajo terapéutico en sí mismo en el encuentro, pero produjo un montón de cosas positivas para ella. Así que bueno, eso, tal vez podés concentrarte en ver de qué manera potenciar lo que veas que a él le atrae o le interesa, para juntarlo con otros que hagan lo mismo. Juan Pablo, ¿querés decirle algo? Bueno, nosotros desde nuestro lugar, bien podremos reconocer que esa pregunta aparece bastante. La pregunta sobre qué va a pasar mañana, la pregunta sobre el futuro. Te diría que es una de las preguntas que aparece casi siempre, y también te diría que es una de las que menos podemos responder. Es una pregunta difícil. Cuando generalmente la expectativa sobre el futuro suele estar asociada con la ansiedad y con el miedo. Cuando las personas tienen miedo de lo que va a pasar hacia más adelante, esa pregunta aparece con más frecuencia. Por eso me parece interesante la sugerencia que hace Agustina. Si vos lográs incorporar alguna herramienta para acompañar a tu hijo con los desafíos que tiene en ese momento y en el momento del desarrollo que se encuentra, hacia algún lugar más inmediato, más cercano, más relacionado con lo que le pasa ahora, otra vez esas ideas bajen un poco y puedas usar esa energía para acompañar a tu hijo en este momento que, por la edad que vos me decís que tiene, es muy importante. Gracias. ¿Quién? Gaby. Gaby, hace un montón que estaba ahí. Gaby y después Karina. Karina. Bueno, buenas tardes. Gracias, Agustina, por poner por escrito en palabras lo que muchos hemos ido atravesando en la vida, ¿no? Acompañando a nuestros hijos. Y yo me fui anotando algunas cosas que no me quiero olvidar para expresar en unos minutos, ¿no? Y en yo soy mamá de Iñaki. Iñaki tiene 15 años. Mi
mis hijos son mellizos, una nena y un nene, que ya son adolescentes, ya no son nena y nene. Recién hablaron un poco de la comprensión entre los hermanos. En mi casa está costando un poco, pero siempre he estado buscándole la vuelta a distintas situaciones. Lo que desde mi opinión puedo decir es que en el camino he tratado de ir por temas. Con Iñaki me pasó de pegar, me pasaron muchas distintas situaciones y no pude todo junto. Entonces fui como intentando solucionar en el momento lo que iba sucediendo, ¿no? Por ahí ese tema del pegar para mí fue muy fuerte, porque he tenido situaciones difíciles. Si bien con el tiempo y hoy con mi hijo de 15 años, un poco lo que vos decís, Agustina, lo puedo corroborar con hechos, pero cuando él era chiquito, el temor de Karina que recién expresaba lo tuve muchísimo. Y ahora me doy cuenta pero lo tuve que aprender en la vida, porque no es que lo sabía desde lo vamos. Tuve muchos miedos de su futuro, y este año para Iña es un año de mucho éxito. En mi casa la pandemia nos ayudó un montón. Yo creo que ese año de introspección de él y de no tener que estar expuesto a tanta cosa social fue lo que lo impulsó para que este año tenga deseos de cosas y por lo menos tuvo ganas, por ejemplo, de empezar básquet, ¿no? Pero este año sí hay algo que, por eso esta era mi pregunta y que vos lo mencionaste recién. Hay dos cosas que yo siempre pienso. Primero, en respetarlo, y ahí se me confunde, trato de ser lo más, pero es una línea tan finita, porque muchas de las cosas que él logró fue porque yo me puse que quería ayudarlo a que lograra, porque si no por él mismo no podía. Entonces, a veces lo hablo con mi pareja, ¿estaré bien o lo estaré poniendo en una situación que no lo estoy respetando? Me pasa mucho como mamá eso, ¿no? Que quiero respetarlo, pero por otro lado, si lo dejo sin nada, por ahí él no sube ese escaloncito. Y en muchas veces, por ejemplo, andar en bicicleta, mi hijo también creo que aprendió a los 13, pero yo insistí mucho con la bicicleta, siempre se la ponía como opción. Entonces, la verdad que para mí no es importante que ande en bicicleta, pero tenía el temor de que, porque a mí me daba la sensación que él quería. Entonces, para mí como mamá no me es fácil a veces tan claro qué es respetarlo y qué es no sé, eso es una pregunta, porque me lo conjeturo muchas veces. Y sí, hoy, por ejemplo, algo que tengo que empezar, que tenemos que empezar a trabajar juntos con Iña, bueno, yo desde el silencio mío, ¿no? Como mamá sutilmente, estas irrupciones de los enojos, pero también acá surge la confusión de la adolescencia. Entonces, respetarlo. Siempre mi meta es respetarlo. Pero en ese camino de mamá, a veces me confundo un poco, pero creo que siempre he tenido como meta el amor. Y que con el amor, a veces me puedo equivocar, pero tengo posibilidades de corrección, ¿no? Y bueno, basándome en eso he tratado de tomar las decisiones que sean lo más coherentes posibles. Y algo que no me quería olvidar. Inglés, en el colegio, decían que a Iñaki se lo teníamos, incluso una psicóloga decía, hay que sacársela de la currícula. En inglés él no puede estudiar. Bueno, ahí yo fui no respetuosa, por ejemplo. Yo decía, ¿por qué no lo queremos hacer diferente? Yo quiero que sea lo más, no porque sepa inglés, sino para que sea igual al resto, no sacarlo del aula Bueno, hoy Iñaki sabe inglés por sus animes que ve o no sé qué, porque no... Y sabe inglés mejor que la hermana que va al instituto de inglés a veces. Entonces, no tienen techo. Lo que sí hay que esperarlos, como vos decís, y eso me lo demostró la vida, porque también me daba miedos cuando algún nene hacía algo a esa edad y él no lo lograba, y ahí me empezaba a mí el miedo de... Y ahora me doy cuenta, aprendí al lado de él, que todos somos diferentes, y esto cada vez me da más fortaleza saber que él lo que desee lo va a poder lograr.
pero tuve que aprenderlo, como mamá me costó por ahí un poquito en determinados momentos, con respecto a los miedos. Gracias, Agustina. Voy a leer tu libro. Bueno, gracias Gaby. Bueno, me alegro mucho por Iñaki, por el básquet. Creo que dijiste un montón de cosas re lindas y muy importantes. Primero que nada, el amor por encima de todo, siempre presente, y es algo que está, que se siente, es una energía que se transmite y que está, y que ellos obviamente la perciben y la absorben y los fortalece. Y después la idea del respeto, ya lo que decías, que obviamente es muy difícil esa raya, pero yo sí creo, yo creo en dos cosas en este momento que son un poco las que me guían. Primero, que hay que tratar de abrir lo más posible los estímulos, lo que le traemos, ¿no? Porque también no hay que confundir con esta idea. A mí me pasa todo el día con la computadora, como qué es lo que consumen sensorialmente, o sea, a qué acceden. Bueno, está el Roblox, está el Fortnite, o sea, qué es lo que primero llega. Y después, ¿cómo hago para poder presentarle alguna otra cosa que pueda ser interesante, que lo pueda cautivar y disparar para ahí, ¿no? Y después potenciar eso. Pero quiero decir, esto que vos dijiste, ¿no? Yo la bicicleta la puse, o sea, vos no lo forzaste a subirse a la bicicleta, pero eso estuvo ahí, es como, viste esta idea de, bueno, yo te presento todo, no te puedo forzar a nada, pero de repente un día, lo agarró porque estaba a mano, porque estaba presente, ¿no? Y la otra, y después así le doy lugar a la gente pero lo otro que hoy por hoy para mí es como, bueno, nada, es la única, ¿viste? Es lo que no puedo, digo, con él, es lo que digo, soy yo la que tengo que hacerlo, ¿no? En el sentido de, no, o sea, en vez de, o sea, cualquier cosa que le quiero traer, digo, bueno, lo incorporo en mi vida. Si está en mi vida, él lo va a ver. Quiero decir, si yo quiero que salga a andar en bicicleta, yo tengo que andar en bicicleta. Si quiero que haga música, yo me voy a poner a hacer música. Como, por ejemplo, la música, que es algo importante, hace un par de años, en el libro que lo cuento, siempre fue como mi tabú, el lugar donde dije, yo de esto soy un queso, o sea, soy un desastre, nunca podía aprender música, nunca. Y un momento, a mi otro hijo le compré una guitarra para que aprendiera música, el profesor privado, y a los 3 meses no quería saber nada. Y yo me empecé a pelear con él para que hiciera la clase Y a la tercera vez que me empecé a poner enfurecida porque dejaba a la clase de guitarra, dije, listo, yo me quedo con la guitarra y con el profe y sigo yo. Y seguí tomando las clases de guitarra yo y él me veía, ¿no? Esta idea de la paciencia también, pero creo que cuando uno introduce ciertas disciplinas en su vida, ciertas rutinas, por ejemplo, con el tema del yoga, yo trato de hacer ejercicios todos los días, cosas que ellos absorben, ¿no? Y de repente, tal vez no es con el yoga, pero tal vez esto lo motiva a decir, bueno, yo voy a hacer básquet, o yo voy a entrenar, hoy por hoy Lucas quiere entrenar, no hace yoga, pero tiene como una idea de la disciplina, de la rutina. Así que nada, esas son las herramientas que trato de guiarme en esto que decís, igual claramente vos no lo estás forzando a nada, me parece que ya ahí está el respeto. Que seamos insistentes es inherente a nuestro carácter de madres, no podríamos ser de otra manera, así que por eso no creo que nos podamos sentir culpables, ¿no? Juan Pablo, ¿vos le querías decir algo a Gaby? Yo me quedé en el momento más emotivo, uno de los más difíciles, cuando hablaste de algunas cuestiones que tienen que ver con conductas agresivas y algunas conductas difíciles con las cuales se ponen en juego un montón de cosas que ameritan que el reconocimiento de que lidiar con eso es muy difícil. Me declaro fan de Agustina, que sé que tenés un capítulo entero dedicado a ese tema con tu propia trayectoria, así que Gaby, te recomiendo que leas ese capítulo que está muy interesante. 2 cositas puedo agregar. Cuando hay una conducta difícil o disruptiva, siempre la conducta tiene un porqué. Así que un enfoque comprensivo es muy importante. Antes de pretender cancelar una actitud o una conducta, siempre nos tenemos que preguntar por qué. Porque ciertamente
responde a ciertas necesidades del organismo y de la persona. Cuando entendamos por qué, seguramente acompañarlo a modificarlas o a tomar otras conductas que lo ayuden un poco mejor, va a ser más fácil. Y otra cosa, para promocionar el libro, porque lo dijo Agustina en el libro, que me pareció muy interesante, en un momento comentó que nosotros no somos 100% responsables de la conducta de los demás. Quiere decir que vos, por más que hagas lo que hagas muchísimas cosas, nunca vas a lograr 100% poder controlar la conducta de tu hijo o de ninguna otra persona. Pero la conducta que sí podés controlar es la tuya. Y si a la larga vos perseverás con buenos hábitos, con buenos modales, ofreciéndote como un modelo para que él lo tome, esa insistencia desde la comprensión va a ganar. Y vas a ganar batallas. Muy linda. Muchas gracias. Gracias. No, por favor. Bueno, Karina está levantando la mano hace un buen rato. Dale, Karina. Bueno, primero agradecerte por el libro. No lo leí todavía, pero casi seguro que lo compre y lo lea. Ya leí 2 libros de otras mamás y me sentí muy acompañada. La verdad que cuando uno lee libros así de la experiencia de una mamá, llega mucho más que tal vez leer teoría. Lo recomiendo mucho. Uno se siente acompañado. Y bueno, mi hijo tiene 6 años. Desde el año y medio que estamos con estimulación temprana, no tuvimos un diagnóstico enseguida. Lo padecimos mucho, todo el tema de las terapias, porque siempre faltaba algo, ¿no? En la escuela siempre nos decía que no encajaba, que no cumplía con las etapas, con lo esperado para su edad. Y hasta que nos pusimos un poco cancheros, ya cuando tuvimos el diagnóstico y pasamos el duelo, empezamos a concentrarnos en sus fortalezas y por ahí no perseguirnos tanto por las dificultades, ¿no? Porque las terapeutas siempre encuentran algo más. Y bueno, ahora estamos disfrutando un poco más de la crianza, estamos enfocados en que encaje socialmente, porque bueno, es único hijo y nos interesa que no se quede solo. Y bueno, en esa etapa estamos y por ahí la pregunta también para Juan Pablo es cuánto tiempo duran las terapias, ¿no? Porque es como que yo digo, tiene 6 años, estamos desde el año y medio, ¿y cuándo se termina? O si uno por ahí como madre lo va viendo y ya dice, bueno, ya, hay que empezar a aflojar. Qué bonita. Juan Pablo. Bueno, la pregunta es difícil y también es difícil dar una receta general para responder a esa pregunta porque el desarrollo de todos los niños es diferente. La realidad es que hay que verlo caso por caso. Y otra realidad es que hay momentos críticos donde a veces se hacen necesaria más cantidad de terapias que en otros, como por ejemplo en la temprana infancia, en el momento previo al ingreso a la escolaridad y en la adolescencia. En general se puede decir que hay momentos del desarrollo del niño que son críticos, donde cuando hay una divergencia funcional probablemente haya que recurrir a más apoyo tal vez, pero siempre visto caso por caso. Sí me parece valorable esta cuestión de que la cantidad no hace a la calidad y que el foco tiene que estar puesto en el desarrollo y en las mejoras que vos veas en él. Ciertamente agregarle 2, 3, 4, 5, 30 terapias más no necesariamente va a acompañar un desarrollo más saludable. Así que para eso tiene que estar muy presente la mirada de la familia porque la familia son los expertos en el niño desde ese lugar. Tal cual. Qué lindo que no hay, o sea, no todos los profesionales son como Juan Pablo. Yo me crucé con muchos de otros tipos, digo, en el sentido de qué importante cuando podemos también dialogar en este ir y venir donde los profesionales, el equipo terapéutico pueden dar la palabra y la importancia de todos los conocimientos que trae la familia, ¿no? Haciéndolos sentir, empoderándolos y haciéndolos sentir realmente dueños de un montón de decisiones que son muy importantes, porque esto que vos decías, Karina, me parece que yo en el libro cuento que hubo un momento también donde hay algo que a mí me pasó, ¿no? Que yo sentía con Lucas, que era como, siento como que hay una especie de extremo, ¿no? De pensamiento extremo, donde o nos llenamos de terapias o el niño
tiene que estar solo jugando con otros chicos y sin ningún tipo de... Como que a veces no hay un eslabón en el medio. Y un poco lo que cuento en el libro es eso, es tratar de pensar en actividades o en adaptaciones o en apoyos que estén dentro de los espacios naturales, de los espacios que transita, sin que sea sacarlo y llevarlo a un consultorio, pero sin que sea dejarlo completamente solo, ¿no? Por hoy, de repente, qué sé yo, uno dice, bueno, yo lo que empecé a hacer fue a armar tardes de juego, ¿no? Invitar chicos a jugar. Que es decir, bueno, nada, estoy invitando a chicos a jugar. Sin embargo, es muy importante para un niño poder tener ese espacio. Pero en él no era que, ay, bueno, me voy a jugar o lo invitaba, no, lo tenía que hacer en mi casa, tenía que hablar yo con las mamás porque a él no lo invitaban. Había toda una logística, una reflexión para poder crear ese espacio. Y después cuando lo creaba no lo dejaba simplemente ahí porque él no sabía qué jugar, se aburrían, entonces, bueno, pensaba como qué actividades les podía proponer. Entonces, esta idea yo lo terminé llamando como una mediadora del juego, digo. Y miren que ahora, por ejemplo, que yo en un momento dije, bueno, esto que estoy haciendo será una locura, será muy subversivo. Sin embargo, las ideas y las estrategias van cambiando y la mirada va evolucionando. Y hace 2 semanas vi que Panacea, que yo agradezco infinitamente a Alexia Ratazzi, que es una psiquiatra muy reconocida, que creó esta fundación que ayuda y capacita familias, armaron un nuevo curso, que son 6 o 7 encuentros, que tiene un nombre parecido, algo así como facilitadores de juego. Y es para adultos, profesionales y no profesionales, familias, terapeutas. Y la idea es esta, como de repente, a veces no hay que hacer una carrera, a veces tal vez estas herramientas que ahora están más disponibles para nosotros las familias, sean suficientes para poder dar un apoyo, que es un apoyo, y que no es un extremo o el otro, no es terapia sí, terapia no, ¿no? Es como algo que puede ir acompañando este desarrollo que necesita un cuidado distinto, tal vez. Bueno, hay una pregunta interesante, y si les parece también para ir cerrando, que seguramente todos se tienen que ir a hacer cosas, a comer, de Adrián en el chat. Ahora si me puede, a ver si lo encuentro porque se me fue arriba. Ahí va. Es una pregunta tanto para Juano como para Agustina. Y dice, sí, les parece que asistimos a un cambio de cosmovisión. Dice, creo que por sus testimonios y glosas así lo demuestran. Bueno, yo lo puedo contestar, también Agustina seguramente un poco. Hay un cambio en la mirada, o un intento de cambio en la mirada seguramente en varios niveles. Ya el título de esta propuesta propone un cambio de mirada, de no fijarnos solamente en las deficiencias, tomar las fortalezas, no fijarnos solamente en el niño o en el sujeto individualmente, sino mirarlo en relación con un contexto que lo contiene, que puede ser amigable o no. Y bueno, tal vez venga al caso hablar un poco de la cuestión de la neurodiversidad. La neurodiversidad es esto justamente, es un cambio de mirada, un cambio de mirada social que resalta fundamentalmente que neurodiversos somos todos. No hay, los avances de la ciencia permiten vislumbrar que el cableado del cerebro de las personas, por ejemplo, tiene conexiones que son muy particulares, no hay una que sea idéntica a la otra. Esto lleva a la conclusión paradójica de darnos cuenta que en realidad lo normal es ser diverso. Y desde esta mirada, bueno, podemos tal vez tener un panorama un poco más amplio. Me parece que sí que estamos en un momento bisagra, un momento de crisis en el país, en las instituciones y en la humanidad, donde la mirada está cambiando hacia un punto de vista más inclusivo y más democrático en muchos niveles. Pero estamos un poco a mitad de camino y bueno, me parece que es función de estos espacios también contribuir a divulgar información para que todos podamos sentirnos incluidos adecuadamente.
las personas que tienen desarrollo típico y las personas que tienen un desarrollo atípico. Eso es la neurodiversidad también. Qué lindo. Coincido en todo lo que acaba de decir, ¿no? O sea que hay tres cambios, ¿no?, de paradigma frente a las deficiencias, fortalezas, frente a la idea del entorno familiar, y ahí yo sumaría que creo cada vez más en la capacitación a los adultos, y esto también creo que en términos así más como académicos es la idea del modelo social de la discapacidad, donde la idea que la discapacidad no está en el individuo, sino en la sociedad que no lo está pudiendo aceptar o contener. Entonces, en esto que surgió también en algún momento sobre las dificultades que tenemos frente a nuestro entorno familiar, frente a la escuela que llevamos a nuestro hijo, como bueno, ahí es donde tiene que haber un trabajo de capacitación para poder contener la diversidad. Yo diría, muchas veces creo que es más ese tiempo que deberíamos dedicar que al tiempo de terapia individual en consultorio. Esto es una opinión, obviamente, personal, subjetiva, ¿no? Pero creo que muchas veces, cambiar, por ejemplo, que una maestra de grado tenga las herramientas para incluir esta diversidad que está diciendo Juan Pablo, la neurodiversidad, hace que en realidad ese nene no tenga que salir e ir a un consultorio a tener una terapia fuera porque la maestra no lo está pudiendo entender. Entonces lo que tenemos que hacer es capacitar a la maestra, no sacar al nene y meterlo en el consultorio. Que también cuando empezamos a tener tantas terapias termina perdiéndose de la infancia y a veces nosotros de su crianza de una manera más humana. Entonces yo creo que hay una vuelta también a ese humanismo que tenemos que poder guiarnos un poco por lo que sentimos más orgánico y más natural para el bienestar de nuestro hijo y de nuestra familia en su totalidad. Así que, bueno, sí, un montón de cambios. Y estamos acá, cada uno cambiando desde adentro, ¿no? Y confiando en lo que crea. Yo creo que también, si hay algo que me siento comprometida, es en la idea, sobre todo, de salir de lo que se espera, incluso de nosotros como mamás, de salir de lo que se espera que debemos hacer, ¿no? Y no tener que seguir la receta de, bueno, son 2 sesiones de esto, 3 sesiones de esto, 4 de esto. No, tal vez es una búsqueda más profunda de entender qué le haría bien a nuestro hijo. Mi otro hijo, por ejemplo, ama cocinar, le encanta la cocina. Entonces, ¿para él es terapéutico cocinar? Sí, es terapéutico porque le hace bien. Si fuera Lucas, por ejemplo, ¿quién me recetaría clases de cocina? Nadie me recetaría clases de cocina, te recetan una terapia. Pero a él, si se conecta con lo que le hace bien, con lo que le gusta, se vincula. Entonces, ese es el objetivo último, es que se vincule. Entonces, tal vez las terapias formales son las terapias que tienen una acreditación estadística, que tienen estudios, que tienen escuelas, pero de repente hay cosas mucho más puntuales que a nuestro hijo, a nuestra hija lo apasionan, que podemos tratar de incorporar con ciertas adaptaciones para que las puedan hacer. Bueno, Claudia está levantando la mano, si quieren la dejamos cerrar a ella y después nos vamos todos, les agradecemos mil tanta paciencia y estar acá todavía. Claudia. Sí, volviendo un poco a lo que estabas hablando sobre, hay un gran vacío en cuanto a lo educativo, cuando comienzan a escolarizarse nuestros niños, es increíble, pero las maestras jardineras tienen mucho más conocimiento en lo que se refiere a este tipo de situaciones que cuando nuestros hijos comienzan la primaria. O sea, desde que empezó la primaria hasta hoy, uno se debe conformar con encontrarse docentes que tengan por lo menos la predisposición para ayudar. Pero desde la ignorancia absoluta, porque nos encontramos con eso, o sea, tenemos derecho a la inclusión, pero desde una ignorancia tal que te encontrás a veces con personas que vos decís, no, o sea, no lo puedo creer lo que me está planteando. Entonces hoy nos encontramos con un vacío institucional desde lo educativo, como así también desde los pediatras, o sea, primero que deben diagnosticar a nuestros hijos,
son los pediatras, porque son los que más conexión tienen desde el comienzo con un niño. Y yo lo que planteaba siempre era el tema de ser escuchados, las mamás sobre todo, los pediatras escuchar a las madres, porque las madres son los primeros médicos de nuestros hijos. Somos las que percibimos y tenemos ese instinto que nos dice, acá algo pasa. Entonces, como le habrá pasado a muchas mamás, creo, en lo particular me pasó de que yo era la loca, porque estaba pensando cosas que no eran. Entonces tuve que enfrentar todo este camino sola, de decir, no, mi hijo, algo pasa, y ir directamente a un neurólogo para ver qué era lo que estaba pasando. Y después, a partir de ese momento, encontramos el vacío, ya te digo, en el primario, en el secundario, y todo el tiempo estar negociando y aceptando y bajar a decir, bueno, sentarte a hablar con un directivo, como si estuvieras hablando con un chico que no tiene absolutamente idea de nada. Entonces, no es solamente... Tiene las ideas equivocadas, peor que tiene las ideas equivocadas, no es que no tiene idea de nada, tiene ideas que van completamente en contra de todo lo que hace bien. Totalmente, totalmente. Tu hijo se encuentra, o sea, un docente se encuentra, o en este caso el secundario, un profesor entra al aula sin saber que ahí hay un niño con TGD, por ejemplo. No tiene la menor idea. Y se sorprende porque no entiende qué es lo que está pasando y en la ignorancia quiere exigirle, ¿no? Entonces decís que, bueno, gracias a Dios mi hijo tiene la T, que puede hacer de intermediario para bajarle información y decirle, bueno, mire, acá sucede esto, esto y esto, pero hay un gran vacío, entonces creo que también es fundamental que se empiece realmente desde la escuela a informar, a trabajar. Juan Martín a los 12 años, a los 11 años preparó con un psicólogo que realmente fue muy importante para nosotros, acompañado del psicólogo y la T en ese momento, armó una clase presentándose él, ¿no? Con quién era él y qué era lo que le pasaba, ¿no? Con filminas, bueno, yo te puedo explicar que se vivió algo tan emotivo y desde los chicos tan receptivos a lo que estaban recibiendo, que después que terminó él de hablar una hora, empezaron los compañeros a preguntarle un montón de cosas y él parado en el frente explicando y dando clase de lo que él era, de sus virtudes, sus dificultades, que por qué eran, ¿no? Que por qué actuaba así. Y fue maravilloso. O sea, y creo que yo siempre planteé que me parecía importante que los profesionales vayan a las escuelas a dar charlas, a hablar un poco, a informar de lo que sucede, y cómo cada uno desde su lugar puede hacerle más fácil a nuestros niños este insertarse, ¿no? En la sociedad. Porque si cada uno pone un poquito, para nuestros hijos sería mucho más fácil. Así que bueno, es simplemente eso comentar, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a cerrar, para empezar a cerrar, agradeciendo a Mundo Azul TEA, que hay varias mamás que veo presentes que no hablaron, pero que les súper agradezco todo el apoyo, que las felicito por el laburo que hacen, que en muchas ciudades vamos descubriendo las asociaciones que contienen y que reagrupan para que esto sea un encuentro, digamos, cotidiano, presente, cercano. Y bueno, muchísimas gracias a Juan Pablo, de verdad, un placer y una mirada muy rica que nos ayuda mucho, así que gracias, de verdad. Gracias, Nadia, y nada, les agradezco muchísimo a todos y a todas, sobre todo a todas, somos muchas todas, por estar acá esta noche. Vuelvo a agradecer a la librería Palito, que no pudieron estar hoy, pero se sumaron a organizar, y a la editorial Bono, por supuesto. Y bueno, en estos días, como les decíamos antes, les vamos a estar mandando un mail con información, les vamos a mandar también, antes en el chat alguien pedía el video, lo estamos grabando, así que en unos días les vamos a mandar un mail con toda la información. Les agradecemos muchísimo a todas y a todos por estar hoy. Muchas gracias Juan Pablo, gracias Agustina, que tengan buenas noches.
Bueno, voy a hacer mi despedida también, si tengo un ratito más para hacerlo. Muy interesante lo que decía Claudia respecto de la información o falta de información en las escuelas. La realidad es que es verdad que esa institución educativa de hoy por hoy está atravesando una crisis y que gran parte es por falta de educación y de información sobre estas nuevas modalidades, pero lo cierto es que también falta información en todos los espacios de la comunidad. Hay estudios que indican que mientras más información disponga una comunidad, mejor posibilidades tiene para incluir a una persona con diversidad funcional. Y mientras menos informada está la comunidad, hay más sufrimiento y más exclusión de personas neurodiversas. Así que nada, propongo utilizar este espacio para seguir contribuyendo con esa importante divulgación, así que los convoco a ustedes también a compartir algo de lo que hemos intercambiado, que fue muy enriquecedor. Y nada, los agradecimientos a todas las familias que están atravesando situaciones de desafíos del desarrollo, las madres de Mundo Azul, por supuesto en particular, que nos apoyaron, a mis compañeros de Giro Terapéutico, a la doctora Paula Brigulio, que es una persona que hace mucho por el desarrollo de las infancias acá en Mar del Plata. Le agradezco ese trabajo incansable. Y a Lucas le quiero agradecer también. Qué lindo. Gracias a él estamos todos acá. Es hermoso, es verdad. Vieron, es así. Son intensos, pero después hay mucho positivo que sale de todo esto. Muy linda charla. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana. Agustina, gracias por estar.